Pues, profesor, el día de hoy nosotros estamos aquí con nuestra audiencia, especialmente para poder compartir este tema de los símbolos de la Navidad. Un tema que sin duda, pues cada uno de nosotros a lo mejor y no conocemos o incluso tenemos ciertas nociones, pero no del todo con una certeza. Entonces, hoy esperamos en Dios que pueda iluminar, que pueda guiar este momento y quisiéramos pedirle si puede iniciar con una oración. Por supuesto, pues agradeciendo por supuesto la invitación, vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Dios, diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te bendecimos, Padre bueno, y te agradecemos en esta noche por el amor tan grande que nos tienes, por el Espíritu Santo que derramas en los corazones y por la figura tan importante de Jesús, nuestro Señor e Hijo tuyo, el cual al encarnarse nos ha mostrado que también nosotros desde nuestra humanidad podemos alcanzar la santidad. Así pues, Padre, te agradecemos y te pedimos que nos ilumines para que durante esos tiempos que estamos viviendo y compartiendo con la Iglesia, pues podamos también crecer en la fe, en el amor y en la generosidad. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pues, así como hemos iniciado, el día de hoy vamos a compartir este tema de los símbolos de la Navidad. Y por tanto, ojalá que podamos estar atentos, por allí tener alguna libretita o algo en donde apuntar, porque realmente hoy vamos a conocer cosas, situaciones y sobre todo ciertos detalles que parecen insignificantes, pero que realmente tienen mucho significado. Y en esta medida, licenciado, se acerca la Navidad y todos sin duda nos vamos preparando para vivirla, que si ya se ponen luces en la casa, incluso el mismo tiempo nos va llevando a ese encuentro, ¿no? Que es frío, en donde nosotros nos ponemos en esta parte en familia y todos juntos, ¿no? Para esta vivencia de la época decembrina y surge esta fiesta de la Navidad. Y quisiéramos saber qué significa realmente esta fiesta, qué celebramos este tiempo y sobre todo si es correcto decir Navidad o Natividad, ¿no? Que son puntos claves para este tiempo que vivimos. Sí, claro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una breve aclaración sobre la temática que se presenta, que es muy bonito, ¿no? Porque se habla de los símbolos de la Navidad. En este caso voy a separar ambas palabras, ¿no? Primero símbolos y luego Navidad. Tenemos que recordar que Dios es trascendente, es invisible, a Dios no podemos acceder directamente. Entonces, siempre que hablamos de Dios, lo hacemos con lenguaje humano, con experiencias humanas. Incluso Dios no es historia y se hace historia. En ese sentido, se adecua a lo que nosotros podemos entender, ¿sí? De aquí, pues, que nosotros cuando queremos hablar con Dios, de Dios en este caso más concretamente, siempre necesitamos esas herramientas, esos medios para poder hacerlo. En este caso son los signos, justamente, ¿no? Y hay distintos tipos de signos. Algunos son muy ordinarios, muy naturales, pero hay otros que nosotros vamos compartiendo y creando. Esos son los símbolos, justamente, ¿no? Hay entonces signos naturales y signos que son más bien por convención, consensuados, que son los símbolos. Cuando hablamos de símbolos de la Navidad, esto ya nos da una gran idea. Lo segundo es justamente hablar de la Navidad como un tiempo litúrgico, ya lo estamos diciendo, que tiene una carga simbólica en su forma de vivirse, no en el hecho. Entonces aquí viene una cosa bien interesante que ya desde el principio tiene que dejarnos la mente descansando por acercarnos y acceder a una verdad. Y es que nuestra iglesia celebra acontecimientos, no fechas. Obviamente en alguna ocasión si tenemos acceso a una fecha directamente, pues podemos tranquilamente hacer este enlace, pero nuestra iglesia celebra acontecimientos. Y el acontecimiento fundante
de nuestra fe es precisamente la resurrección de Jesús. ¿Sí? Nosotros celebramos que Jesús ha resucitado. Los primeros cristianos, cuando salían a predicar, predicaban que Jesús había resucitado. Y eso lo vemos desde el libro de los Hechos de Apóstoles y en las cartas, las que tenemos en la Escritura, del Nuevo Testamento, por supuesto, las de Pablo, las católicas y los textos del Nuevo Testamento en general. Lo que nos hablan es justamente de la resurrección de Jesús. Curiosamente pasa el tiempo y después de algunos años, incluso hasta siglos, se ve la necesidad, ahorita vamos a decir por qué, de celebrar no solamente la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino también el nacimiento de Él, cosa que no se hacía. Es decir, que nosotros hoy celebremos la Navidad, no lo hicieron ni los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles, ni como por unos 3 siglos se celebró la Navidad. Se vino a celebrar tiempo después. Es como la Cuaresma, ¿no? Siempre celebró la Pascua, que es pasión, muerte y resurrección, pero la Cuaresma vino siglos después, litúrgicamente hablando, por supuesto, ¿no? Evidentemente, siempre hay alguien que se adelanta por su sana espiritualidad en la comprensión de los misterios, y habrá gente que desde antes diga, pues yo siempre tuve en mi corazón ese gusto y ese anhelo por vivir a Jesús infante y demás, ¿no? Perfecto. Pero no hablo de gente de hace 10, 15 años, no 20 años, sino los primeros siglos, por supuesto. Pero repito, la Navidad como fiesta viene a consecuencia de una cuestión bien interesante, y es que nuestra fe, al ser propuesta para otros, pues encontró en ocasiones oídos sanos, o quizá oídos por sanar, y al sanarlos encontró un corazón bien dispuesto, pero también en ocasiones encontró adversarios, ¿sí? Incluso nuestra misma fe encontró adversarios dentro de nosotros. Aquí es donde surgen las grandes herejías. Las herejías no vienen de fuera, vienen de dentro, ¿verdad? Para empezar. Los primeros que estaban en contra de las cuestiones de la iglesia, pues fueron mismos creyentes en un primer momento, que con el paso del tiempo empezaron a hacerse a un lado, ¿no? Y dentro de esas herejías, pues había algunas muy curiosas, ¿no? Voy a mencionar nada más una, porque pues obviamente hay muchas y es muy amplio, ¿no? Pero una que tiene que ver con la palabra adopcionismo. La herejía del adopcionismo quiere decir que se proponía que Jesús había nacido hombre y que en algún momento Dios lo había adoptado. Entonces, esta herejía, repito, siglos después de todo lo que el acontecimiento fundante, pues tuvo que ser combatida. Combatir en el aspecto cristiano es resolver, ¿verdad? Sí. Es decir, a ver, ellos proponen esto, pero nosotros nunca lo hemos querido para empezar, y en segundo lugar, pues tenemos que decir por qué no creemos en eso. Curiosamente, los que proponían estos, o algunos de los que seguían esta idea del adopcionismo, tenían, entre otras cosas, una bandera muy interesante, muy, muy interesante. La verdad es que esto me gusta mucho decirlo, ¿no? Porque en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús es bautizado, sale del agua y dice, que la voz le comenta, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Y entonces hay gente que lee la Biblia, que sabe leer perfectamente la Biblia, sabe el español en el que la está leyendo, pero no tiene ni idea de cómo interpretarla, ¿no? Y la Biblia es un libro facilísimo, es un libro que se escribió para gente de la calle, del pueblo, ¿no? No se escribió para eruditos. Lo malo es que nosotros no somos ni siquiera esa gente de la calle del pueblo. Ni siquiera, ¿por qué? Siempre les digo, 13 cartas de Pablo, ¿no? Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Hay una carta a los mexicanos? No. No. Entonces, San Pablo no escribió para los mexicanos propiamente, ¿no? Algún mexicano podrá escuchar el mensaje que era para los corintios y entonces decir, esto que a ellos les decía tal cosa, a mí me ilumina de esta manera, entendiendo bien lo que quería decir. Porque si no, también yo voy a decir esto que dice, a mí me dice, no, a ti te dice, obviamente a ti te dice, ya hiciste una iglesia, ¿no? A ti te dice, ya hiciste una secta. No, aquí hay que irnos a lo que debe ser, ¿no? Entonces,
esta gente que traducía o que interpretaba yo te he engendrado hoy de manera literal, dijeron, pues entonces Jesús empezó a ser hijo de Dios en el bautismo. Momento, ¿no? Ellos no sabían que Lucas es un apasionado por la salvación en este justo momento. Ujú. Y con Lucas encontramos la palabra hoy, no como una palabra temporal, sino teológica. Ujú. Entonces vemos que le dice yo digo así, al mal llamado buen ladrón, ¿no? Yo le digo así, que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A Zaqueo, baja de allí porque hoy ha llegado a tu casa la salvación. Los ángeles, de los que vamos a hablar en un momento más, ¿no? Les anunciamos una gran alegría. Hoy les ha nacido un Salvador. Y la palabra hoy para San Lucas es clave, es clave. Entonces, en ese sentido, es que no podemos tomarla de manera literal, por supuesto, ¿no? Dicho todo esto, entonces decíamos, la Biblia es muy fácil en sí misma para los que ellos fue escrita, pero nosotros no somos ellos. Entonces, a nosotros sí se nos puede dificultar un poquito. Por eso es que necesitamos, y aquí traje solamente para presentar, no para utilizar, pues algunos textos que voy a poner así, a lo mejor no se pueden ver, pero voy a ir mencionándolos. Un brevísimo libro, brevísimo, porque los estudios realmente son textos muy gruesos, Arqueología del Mundo Bíblico, dónde estaba cada ciudad. Escuchamos que Jesús fue de un lado para otro, pero quién sabe dónde estará eso, ¿verdad? Diccionario de símbolos y figuras de la Biblia, diccionario para estudio de la Biblia, diccionario de personas y lugares de la Biblia, entre otros. Son los que tengo así como que más a la mano, pero pues obviamente hay diccionarios, vocabularios, comentarios que vaya, nos llevan a una cosa impresionante, ¿no? Entonces, surgían esas herejías, volviendo a la línea principal, surgían las herejías y nuestra iglesia, que no solamente propone, sino que también responde, tuvo necesidad de afirmar de manera catequética y evidentemente evangelizadora, por supuesto, acerca del nacimiento de Jesús. Decíamos, ya había pasado mucho tiempo de la resurrección del mismo, y entonces nuestra iglesia tiene que enseñar adecuadamente, por eso es catequético, pero al mismo tiempo tiene que dar un mensaje, por eso es evangelizador, para hablar del nacimiento de Jesús. Y se pusieron a ver un poquito sobre esto y dijeron, bueno, celebremos entonces que Jesús siempre ha sido Dios, desde que era niño. Por eso podemos hacer una festividad del niño Dios, ¿no? Y surge como con una meta, con una intención evangelizadora y catequética, la festividad de la Navidad. Okay. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque una de las cosas que vamos a ver en un momento más, si es que tenemos tiempo, es que la Navidad no es una representación. Es el primer error que tenemos nosotros. Hay gente que cree que el nacimiento, sobre todo el nacimiento, ¿no? Sí. Que es lo primero, es una representación. No, ahorita vamos a ver que si eso fuera, estaríamos representando totalmente mal, por supuesto, ¿no? Claro. Hace un par de años salía que, con una buena intención, como siempre, pero criticando sin saber, decía, pues allá en la Tierra Santa no hay ni pastle ni musgo. Dice, así que dejen de robarlo de los cerros y donde lo roban para ponerlo en sus nacimientos. No había, no pongas. Bueno, pues ahí vemos claramente dos cosas que robamos. Pero además de eso, que seguimos con la idea de que estamos representando. Y no estamos representando, estamos dando una catequesis. Con el nacimiento se da una catequesis, una enseñanza y obviamente se hace incluso una profesión de fe. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos, porque no es una representación, pero para nada. Entonces, de allí surge, de esta necesidad de la iglesia por aclarar justamente que Jesús, en primer lugar, siempre ha sido Dios, y en segundo lugar, porque ya aparece entonces, junto a la duda, ya existe también esa necesidad de celebrar toda la vida del Señor, no solamente su muerte y resurrección. Entonces se confluyen estos puntos y surge esta Navidad, ¿no? Otra cosa también muy interesante, tenemos que recordar que nuestra comprensión de lo que Dios nos va diciendo y nuestra vivencia también va cambiando. Es decir, la Navidad, cuando se empezó a celebrar, no era exactamente igual a como es el día de hoy. Muchas cosas se fueron agregando durante el paso del tiempo. Entonces, querer pensar que, primero, ¿no?, que desde el año
voy a decirlo así, perdóname, ya después hablamos, ¿no? Que desde el año 31, el primero después de la resurrección de Jesús, ¿no? Que ese año se celebró la Navidad como la celebramos hoy, es un disparate, no podemos afirmar eso. Se celebró, decíamos, las primeras cuestiones litúrgicamente hablando, unos siglos después, y durante el tiempo de que se empezó a celebrar como tal hasta el día de hoy, se han agregado muchas cosas, pero todas con ese mismo afán evangelizador y catequético. Ya nada más hago paréntesis, perdónenme ya para darles también la palabra, que estamos haciendo este énfasis en la catequesis y la evangelización, porque nuestra iglesia de Jalapa el año siguiente lo estará dedicando justamente a eso. Y ese es un claro ejemplo de que necesitamos catequesis. Alguien dirá, no, a lo mejor año de la catequesis me van a poner 2 años para primera comunión y 2 años para confirmación. No se trata de eso, porque la catequesis se da en varios momentos, y la que usualmente conocemos como catequesis es la presacramental. Pero hay catequesis de muchos momentos, por supuesto, y la más importante para nosotros en ese sentido es la catequesis permanente. Es decir, que incluso después de haber hecho nuestros sacramentos de iniciación cristiana para empezar, y los que podamos después, que sigamos formándonos y siendo evangelizados, que no dejemos de formarnos. Ok, muy bien, profe, muchas gracias por la explicación. Sí. Sin duda alguna aclara muchas dudas que se tienen normalmente, sobre todo esa de pensar que el nacimiento, por ejemplo, es una representación de un acontecimiento que, claro, si nos ponemos a pensarlo, si la representáramos, le estaríamos representando muy, muy mal, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta esta cuestión catequética de estos símbolos, y recordando la palabra de hace rato, la de hoy, ¿no? Para el mundo de hoy, o sea, 2024, ¿cómo mostrar esa intención catequética hoy 2024 y casi 2025? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué consejos o qué maneras de hacerlo le da a las personas que están ahí en sus casas, que ponen su nacimiento, que tratan, y que tal vez piensan eso, ¿no? ¿De qué manera hacerlo? Transmitirlo en sus casas, con su familia, en sus iglesias, ¿no? O en sus grupos de iglesia. ¿De qué manera? Pues hay un chiste, ¿no? Que le preguntan a alguien, ¿no? Oye, ¿sabes cambiar llantas? Porque se me ponchó una llanta, ¿no? A lo mejor lo he escuchado, ¿no? Sí, sé cambiar llantas, pero soy psicólogo, entonces para poder cambiarla, ella necesita cambiar. Ella debe querer cambiar, porque si no, no la voy a poder cambiar, ¿no? Pues lo mismo con la gente. O sea, primero, es bien interesante porque efectivamente los que estamos dentro no tenemos ese gusto por formarnos, pero también porque no hemos encontrado a alguien que nos forme adecuadamente. Pues siendo sinceros, muchas ocasiones hemos encontrado con gente de muy buena intención, pero que a veces tiene los conceptos un poquito erróneos todavía, ¿verdad? O con gente también de buena intención, pero que no ha sido quizá el mejor docente, porque para dar una catequesis hay que ser un maestro como tal. Hace un tiempo, platicando con algunos catequistas, y digo algunos porque ya, aunque hay la mayoría son mujeres todavía, pero ya por ahí se dejan ver uno que otro, ¿verdad? Sí. Por sano interés, yo quiero pensarlo, ¿verdad? Y les hacía una pregunta, les decía yo, es que ustedes, o les comentaba, no, ustedes son maestros. Y yo veía que me decían que no. Y yo, es que son maestros. No, pero, ¿y por qué no? Porque nos han dicho que no somos maestros, o sea, como que el maestro es Jesús. Yo digo, es que esa parte de espiritualizar todo es la que nos está... Mira, cualquier persona que se levanta frente a un grupo y pretende darles una lección es un maestro. No estoy diciendo eres Jesús, eres un maestro y por tanto necesitas técnicas, necesitas metodología, necesitas pedagogía, necesitas incluso hasta cierta psicología para poder compartir una temática, y a veces es lo que menos tenemos. Conocemos muchos catequistas que, repito, de muy buena intención, ya con muchos años también, de ser catequistas incluso, pero que nos tocó a lo mejor, ¿no? Como también los maestros de la primaria, secundaria, por supuesto, que nos gritaban, que nos castigaban y todo esto. Entonces la gente empezó a cerrar a los corazones de los que estaban oyendo. Pero curiosamente, yo me encuentro por lo contrario con gente que no es tan de iglesia, y ahí está, creo, el ganchito. Primero decíamos
enamorar a los que están dentro, pero por otra parte responder a los que están fuera, porque es muy común, pero muy común, gente que yo conozco que no tiene esa afición o pues esa comunión con la iglesia un 100%, me pregunta más que la gente de dentro. Oye, ¿y por qué ustedes esto? ¿Y por qué ustedes aquello? O sea, como que entonces sí hay esa necesidad de responder, pero luego dicen, ¿por qué esto? Es que le pregunté a mi tío, a mi tía, que va todo el tiempo a los grupos de iglesia y no me supo decir. Entonces, ese tipo de cosas es porque nos hacen falta y se vuelve a ver la palabra, ¿no? Que la misa es mucha, pero pues hay pocos obreros, ¿no? Entonces, ciertamente ahí nos falta todavía esa parte. En ese sentido es que podríamos, repito, como que encauzar, estoy hablando como si esto fuera de 5 minutos, pero pues obviamente que esto es un proceso que va a llevar un poquito más de tiempo. Gente que se quiera preparar, ya hay muchos, actualmente, incluso en redes sociales, no es lo mejor, pero bueno, incluso en redes sociales, en días de TikTok y todos esos de videos cortos, Sí. me ha tocado ya ver que hay bastantes bastantes personas que son teólogos o por lo menos que tienen algún estudio mínimo dentro de la fe, compartiendo. Hay otros que definitivamente comparten, pero uno dice, bendito sea el Señor por ese corazón tan generoso que tienen, pero sí hay que estudiar un poquito más, ¿verdad? Entonces, esa parte, porque si no, terminamos justamente a lo mejor construyendo un poquito de manera equivocada en la fe de los demás, que obviamente el Espíritu Santo siempre está ahí tratando de componer lo que descomponemos nosotros, pero a veces hay cosas que están un poquito más allá de todo esto, ¿no? No me acuerdo si respondimos, perdón, la pregunta, no cuál era. Bien, Sí, pero muy importante, le refería de qué manera catequizar, ¿no? Cierto. Hoy, pero es un punto muy bueno o sea, para dar tienes que tener, ¿no? Tienes que saber. Y en este caso, creo que es muy importante la formación y parte de la formación es lo que decía usted, que se la crean también, en este caso los catequistas, Sí. y todo el que está dentro de la iglesia como tal, porque tiene se supone que tendríamos que tener esa facultad de también enseñar, mostrar, defender la fe o lo que hemos recibido, lo que creemos. Y es cierto eso de que muchas veces la gente de fuera es la que suele preguntar mucho más de cuestiones de fe, de cuestiones que para nosotros incluso parecen normales hasta cierto punto, tienen que ver con la misa, ese tipo de cosas, y se nota ese interés. Y esa es una buena señal, un buen campo de juego para bien. nosotros. Y para cerrar esto nada más muy Sí. rápido, es que a lo mejor alguno cuando escucha catequistas piensa en su catequista de la parroquia, pero recordemos que catequistas somos casi todos, no todos. Por ejemplo, en un grupo de iglesia hay alguien que está dirigiendo el grupo y que está dando la clase, ese es catequista ya también, ¿verdad? O nosotros, yo cuando me invitan a dar catequesis para papás y padrinos, siempre empiezo preguntando así, claro, por la forma del gancho, les digo, oigan, ¿hay algún catequista por aquí presente? A ver, levanten su mano los catequistas o las catequistas, y evidentemente los papás y padrinos nunca la levantan 3 o 4 que están de cada lado, ¿no? Ahí organizado todo, y les digo, es que desde aquí estamos mal, porque los primeros catequistas de los hijos son los papás, y los segundos son los padrinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que somos catequistas más ampliamente, ¿no? Sirva esto, porque me parece que vamos a hacer un pequeño break, sirva esto para remontar entonces en el segundo momento qué catequesis nos quiere decir justamente sobre todo el nacimiento. Yo creo que el nacimiento es como que lo más central, ¿no? Central, exactamente, ¿no? Pero pues bueno. Así es, no, pues realmente creo que queda clara esta parte de cómo influye dentro de todo lo que es el desarrollo de la Navidad, incluso esta parte catequética y evangelizadora, ¿no? Y que muchas veces se pierde ciertamente por el dinamismo que se lleva. Y creo que dentro de cada una de las situaciones que se presentan en la vida de nosotros, incluso antes, o sea, yo puedo hablar antes, por ejemplo, de entrar al seminario, la misma actividad de la labor y del trabajo, cuando nos dejamos consumir por ese trabajo y esa labor, muy poco dejamos espacio para una formación catequética, una formación en la fe, ¿no? Porque asumimos que si voy a misa, lo ha dicho bien, si voy a misa, pues ya soy católico.
y por tanto ya me sé todo lo que es el misterio de la fe, pero justamente ahí está, ¿no? Esa parte, es un misterio y por tanto lo que es misterioso, lo que es un misterio se tiene que descubrir y no va a ser fácil del todo, ¿no? Sino que necesita un gran compromiso. Yo creo que es una gran invitación para cada uno de nosotros, para que podamos abrirnos un poco a lo que es este descubrimiento, acercarnos ciertamente a las personas esenciales, pero sobre todo a las personas correctas, ¿no? Porque no es que vayamos a ir con alguien que pues no tiene teoría sobre la fe, ¿no? Que como lo ha dicho, ¿no? De buena fe defienden, pero ya cuando preguntamos fundamentos, ¿no? Por ejemplo, diferencias entre los evangelios, los símbolos, hoy, ¿no? Que ahorita decíamos de Lucas, cómo es que influye, pues bueno, nos podemos quedar así, y esto, ¿cómo es? ¿No? Entonces, ¿de dónde salió eso? que es exactamente, creo que es una invitación para cada uno de nosotros, para que podamos adentrarnos en la fe. Asimismo, es que ya nos adentramos y antes de finalizar o irnos a este brevísimo descanso, pues ya hacíamos esta introducción a lo que es ya propiamente los símbolos que se viven en el nacimiento, ¿no? Y que se partía desde el hecho de decir que no son una representación. Entonces, en este sentido, quisiéramos saber, licenciado, ¿cuál es el origen de estos símbolos, de los símbolos específicos que hoy vemos en los nacimientos, desde el árbol de Navidad, propiamente los misterios, lo que conocemos como los misterios, que San José, María, los pastores, los Reyes Magos, en fin, toda esta riqueza que ya se nos ha adelantado un poquito en esta parte de la catequética evangelizadora, pero ¿cuál es el significado y sobre todo el origen de ello, ¿no? Muy bien. Bueno, pues efectivamente, retomo la frase que acabas de decir porque era esta junto con otras las que van a ser línea, y es que lo que proponemos en los nacimientos y en torno a ellos no es una representación, sino que es una catequesis. Y la segunda, que celebramos acontecimientos y no necesariamente fechas. Esas son las dos líneas que ahorita mismo vamos a ir tomando, ¿no? Voy a ser un poquito desobediente y voy a empezar con dos amiguitos que están allí siempre en el nacimiento, o en los nacimientos. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque con ellos vamos a ir casi para atrás, por así decirlo, ¿no? Okay. Vaya, de siempre que cuando uno compra su nacimiento, ¿verdad? Desde los de resina, los de plástico, hasta unos que son, vaya, muy bien trabajados. Sí. Y no faltan los unas como de juguetito, pues siempre aparezcan el asno y el buey, ¿verdad? El burrito y el buey. Y ahí están. Y cuando uno pregunta por qué aparecen, pues obviamente, ¿no? Pensamos representativamente y decimos, pues porque Jesús nació en un pesebre. Está en el establo, ¿no? Y como ahí estaba. Y entonces, como somos mexicanos, somos dramáticos por naturaleza, por las novelas nos salen tan bien, ¿verdad? No, pues es que el Señor Jesús nació entre animales, nació ahí una noche fría y su cobijo fueron el buey y el burro, casi, ¿no? O sea, somos dramáticos. No es por eso, por muchas razones. La primera de ellas, porque justamente en ese celebrar el acontecimiento, no la fecha, se propone, lo dejo para después porque eso lo podemos investigar con tranquilidad, se propone que sea el 25 de diciembre, el famoso solsticio de invierno y todo esto. Tiene también una razón catequética, que ya después andan por ahí una imagen de que vamos a ver el 25 de diciembre a ver a qué Dios celebramos, y te sale ahí como que una lámina de 10 por 10 dioses que habrían nacido el 25 de diciembre y todo eso. Bueno, es que nosotros no afirmamos que Jesús nació el 25 de diciembre, para empezar. No lo afirmamos. Celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. No festejamos el 25, festejamos el nacimiento. ¿Sí? Entonces, como exactamente, hacerlo es el acontecimiento. Pero como nosotros vivimos en el tiempo, pues tenemos que hacerlo en algún momento. Y elegimos este momento de manera catequética. Pero esto dio pie a los que lo veíamos al revés, a decir, bueno, pues qué frío está haciendo, ¿no? Que hoy ni clases hubo aquí en nuestro estado, por el frente frío y todo esto.
Entonces, allá estaban todos muriéndose de frío y vaya, una cosa así, no, no, o sea, es que no estábamos diciendo que nació en medio del frío todo esto, en primer lugar. En segundo lugar, sí hemos tenido, curiosamente, no lo dije hace rato, pero lo digo ahora, sí hemos tenido muchos catequistas en nuestra fe, vaya, durante toda nuestra vida. La televisión es el primer y más grande catequista que hemos tenido, y las tradiciones, ni siquiera con la T minúscula de las tradiciones de la iglesia, sino las tradiciones hasta cierto punto sociales. Entiéndase rápidamente, en nuestro estado justamente, la rama, ¿verdad? Porque ahí es donde escuchamos que Jesús nació a medianoche cuando el gallo cantó y un portalito de Galileo. exactamente, aquí lo tenemos bien grabado, Sí, año con año, una y otra vez lo cantamos, y al pedir posada, pues nos enseñaron que la noche que Jesús nació, José y María habrían llegado ahí pidiendo posada y todo esto, y no por aquí, no por allá, no por otra parte. Y de repente, pues como no encontraron ninguna posada, vamos a donde caiga, y cayó un pesebre, bueno, un establo, insisto, y ahí lo pusieron en el pesebre y pues el establo estaba ocupado. No, a ver, no. Es que todo eso nos llegó mala información. En primer lugar, ya diciendo que no estamos afirmando que haya nacido en diciembre, la Escritura no dice que que José y María se hayan ido a Belén ya al término del embarazo de María, para nada. Dice que se fueron a Belén y estando allí, llegó el momento de la luz. Pero no sé qué podemos pensar de la inconsciencia de José al decir se la llevó a los 8 meses y 15 días, está a punto de dar a luz y se la llevó en el burrito porque se le sale en el burrito y todo esto. No, eso no dice la Biblia. La Biblia que estamos ya. Y si recordamos, fueron para lo del censo. Entonces, pues habrán ido con bastante tiempo de anticipación. Pero es que San Lucas es una palabrita, que ahorita vamos a decir, que nos confundió. Porque justamente tenía que ser traducida del texto griego al español, porque no hablamos griego, hablamos español, entonces nuestras Biblias están en español, y decimos, bueno, pues aquí la leemos, y esta es la palabra que existe. Sí, pero algunas traducciones tuvieron una pequeña equivocación, no por no saber qué significaba esa palabra, sino por traducirla con un significado que estaba bien, pero que no era el que se usaba en ese sentido. Explicamos. La palabra es catálima, para empezar. Y esta palabra significa que hace alusión a un cuartito que había en las casas de aquellos días, en donde ordinariamente las mujeres, pero las mujeres iban a ese cuarto porque cada vez que llegaba su periodo, que ellas quedaban impuras y todos los que se acercaran también quedaban impuros. Entonces, como la habitación de la casa era pues general, y estando en el censo, pues estaba lleno y todo esto, evidentemente, ya estaba todo lleno. Las mujeres que tenían la catálima, ¿no? Para ellas, ahora la catálima también estaba ocupada. Entonces, nosotros hemos traducido, no había lugar para ellos en la posada. Sí, porque posada también se dice catálima. Perfecto. Solo que en este caso, cuando Lucas escribe, otra vez Lucas, ¿verdad? Cuando Lucas escribe catálima, él no está pensando en una posada tipo hotel, él está pensando en la habitación. ¿Y cómo sabemos que él piensa en una habitación? Se acordarán ustedes de la parábola del buen samaritano. ¿A dónde lleva el samaritano al que está golpeado? A una posada, y no usa la palabra catálima, usa la palabra pandogeion. Entonces, en la mente de Lucas, cuando quiere decir posada, dice pandogeion, y cuando quiere decir catálima, este cuartito, significa la habitación. Y eso lo vemos porque cuando el Señor Jesús en el Evangelio, siempre en el Evangelio de Lucas, no metamos otros, porque luego metemos otros que tienen otras cosas. Que Mateo es que no, Lucas, hablemos del pensamiento de Lucas. Cuando la última cena dice justamente, vayan a ver y pregúntenle por la catálima, o sea, por esa habitación donde van a celebrar, pero es una habitación, no es una posada. Entonces José y María pues no anduvieron de posada en posada, o sea, de hotel en hotel, por así decirlo, buscando una habitación para ellos. No, vieron que no había lugar en el cuartito,
Y pues obviamente con tiempo, ¿no? No fue a los 8 días con 29 meses, a los 8 meses, perdón, con 29 días. Casi, ¿no? Casi, pero bueno. Casi. Un poquito más. Y dijo San José, pues si no hay lugar aquí, pues le voy a acondicionar el otro lugar que hay, que es el establo. Y uno dice, es que el Señor Jesús fue a nacer en una gruta y no sé qué. Ajá. En aquellos lugares la mayoría de las casas eran grutas. O sea, no fue nada espectacular ni nada fuera de lo común, era lo Sí. normal, ¿sí? Sobre todo en esa zona, claro está, no en toda la Tierra Santa, pero en esa zona. Ajá. Entonces, pues la acondicionó. ¿Qué incluyó esto? Pues sacar los animales, por supuesto. Ponerle todo limpio, todo preparado, todo. para Ajá. cuando naciera, todo estuviera perfectamente Claro. bien. O sea, ni a José ni a María les agarraron las prisas, Ok. ¿sí? Y Jesús no nació así, llenándose de todos los, suciedades y Sí, demás, no, impacto. dejémoslo así. No, por digo, somos dramáticos, nos Dramáticos. encanta el drama. Sí. Entonces tampoco había ni burrito ni buey. ¿Y por qué los ponemos? Por una cuestión catequética. Y es que si vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 3, versículo 1, es muy claro, hasta lo voy a buscar para que no digan que me lo ando inventando, porque les dicen que me invento las cosas. Algunas sí, pero no, ese tipo de cosas no me las invento, ¿verdad? Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 3, versículo 1, lo siguiente. Dice, por cierto que me equivoqué, que es 1.3, no 3.1, ¿verdad? Isaías pues, 1.3. Dice, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ok. ¿Qué es lo que dice San Juan? Y vino a los suyos, no lo conocieron, ¿verdad? Porque si los suyos lo hubieran conocido, no habría No lo judaísmo, para empezar, no habría judíos, todos serían cristianos. Los suyos no lo conocieron. Algunos otros autores hablan de los suyos como el género humano, pero si vemos esta parte, entendemos que se refiere a algo más concreto, que es Israel no me conoce. Pero ¿quién sí lo conoce? El buey y el asno. Entonces el buey y el asno son una profesión de fe que está afirmando que Jesús es el Señor, ¿verdad? Es el dueño de este pueblo, es el Salvador. Entonces no están allí porque en esa fría noche, no, nada, porque no estamos representando, estamos evangelizando. Incluso uno puede pensarlo ya yéndonos, si hay que decirlo, porque si no lo decimos, nos queda ahí en la cabecita para años después. No lo dijimos, teníamos que haberlo dicho, pues que el primero que empezó con las representaciones fue San Francisco. Pero yo les pregunto, San Francisco, allá del siglo XIII, ¿habrá querido representar o evangelizar? Evangelizar, claro. O sea, la cuestión era representar, o sea, hizo una representación con tintes evangelizadores, ¿verdad? Esa era la finalidad, la evangelización. En ese sentido, entonces, es que nosotros podemos ir, pues todo lo que aparezca en el nacimiento es evangelizador. Entonces, ahí están estos dos, ¿no? Y otros muy interesantes que siempre ponemos, y lo digo porque es así como los extremos, los demás sí podrían entrar en una cierta representación, pero ahorita vamos a ver, y los otros son los famosos magos de Oriente, ¿no? Que eso los encontramos en el Evangelio de Mateo, no en el de Lucas. Ajá. Es decir, nosotros siempre hemos hecho eso, toda la vida. No es lo mejor, no, o sea, tendríamos que aprender a distinguir, pero siempre hemos Mezclado, todo, ¿no? mezclado. Aquí va Lucas y aquí va Mateo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me hablan de lo mismo. Es que no necesariamente. O sea, teológicamente pueden tener intenciones distintas. Entonces, en ese sentido es que Mateo habla de estos magos venidos de Oriente. Pero yo luego les digo, bueno, a ver, vamos a ver. Pensando, viéndolo así, diciéndolo en ese sentido tan sencillo, muy, muy sencillo. Repito, muy sencillo, porque son problemáticas a las que no tenemos tiempo para meternos. Pero cuando los magos llegan ahí con Herodes, ¿qué dice? ¿Dónde había que nacer? En Belén. Váyanse a Belén y a los recién nacidos los matan. ¿Eso dijo Herodes? No. Dijo, váyanse a Belén y a los de 2 años para abajo. ¿Qué significa? Pues que los magos habían llegado casi 2 años después del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Mateo no afirma que los magos llegaran la noche del nacimiento, sino que llegaron unos magos de Oriente y le dieron
tributo y esta adoración. Y entonces, pues yo les digo, pero no, por favor, no vayan a quitar los magos del nacimiento. Claro. ¿Por qué? Porque no es una representación. Ajá. Si estuviéramos representando, sí, quítalos porque no estaban No ahí estaban cuando ahí, la noche claro. que Jesús nació. Pero con eso estás, de hecho, afirmando, confirmando tu fe. Ujú. ¿Por qué? Porque tú eres más mago que pastor. Los pastores son judíos, los Ujú. magos son paganos y Ujú. nosotros somos Somos paganos. paganos. Sí. ¿Qué significa judío? Pues de la estirpe y de la fe de los judíos. ¿Qué significa pagano? Aquel que no es judío. Y nosotros somos judíos. Entonces somos más magos. Así que si quitas a los magos, pues te quitas también a ti, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué es lo que estabas diciendo? Que así como eso es la catequesis, ¿no? Que hasta los que son paganos también tienen acceso a la fe, ¿sí? Cosa contraria es que, pues es que de verdad es que entra en sintonía con la escritura, ¿no? Vayan primero, ¿a dónde? Dice Jesús, a evangelizar. A los judíos, a los del pueblo de Israel, ¿no? Exactamente. Y después vayan a los confines, hasta la última parte de la tierra. Entonces, estamos cumpliendo con eso justamente, ¿no? Ya se le avisó, se le dio el mensaje a los judíos y ahora va a nosotros. Por eso es que dicen algunos teólogos que por eso es que la estrella llega al templo. Bueno, que no, o sea, ahí tenemos otra confusión, pero así lo pensamos, ¿no? ¿Por qué los guió? Mejor dicho eso, ¿por qué los guió al templo de Jerusalén? Dicen porque los primeros, y los de fuera lo sabían, los primeros en recibir la fe pues fueron Pueblo de Israel. los judíos, ¿no? Pero como ellos no lo aceptaron, otra vez vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron, pues entonces van los demás y ahora salen y ahora la estrella también es para ellos. Evidentemente no se trató de un fenómeno, porque hay gente que ha querido ver si fue un cometa, una conjunción de planetas, una supernova, una nova, lo que tú quieras. En realidad no dice eso, porque ahí justamente nos ayuda a entender un poquito cómo pensaban los orientales, ¿no? Y en este caso casi siempre se habla de que probablemente eran de Mesopotamia o seguidores del zoroastrismo, vaya, hay también, porque no lo dice la escritura, No lo entonces dice. deja una opción un poquito amplia. Y lo que pasa es que aquellos pueblos en el cielo, veían mucho el cielo, tenían como ciertas secciones para cada pueblo y nación que ellos conocían. Entonces aquí están los romanos, aquí los griegos, aquí y allá los judíos. Y cuando en alguna de estas una estrella surgía, entonces, yo siempre digo cuadrante, no sé la palabra correcta, pero cuando en una de sus cuadrantes surgía una luz, una estrella, vaya, que estaba como más, decían, pues ha nacido un rey. ¿En qué cuadrante? En el cuadrante de los judíos. Ah, pues nació el rey de los judíos. Pues vamos, pues sí, pero de aquí a que llegamos nos vamos a preparar, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y obviamente vamos a llegar meses después, ¿no? Muchos meses después. No la noche en la que nació. Entonces, tampoco es que fuera la estrella allí arribita de ellos, ¿no? Porque eso es más difícil explicar una estrella que los va guiando en ese sentido que entender cómo ellos pensaban la realidad, su cosmovisión, vaya, ¿no? Porque pensar en una estrella que va delante de ellos, solamente lo podríamos decir como pensando, como ellos luego a veces pensaban, que las estrellas eran chiquitas. Hoy sabemos que las estrellas son enormes, ¿no? Son enormes. Entonces, Sí. pensar que una estrella, o sea, que una lucecita iba delante de ellos, pues definitivamente no era una estrella. No podía de ninguna manera ser una estrella, por supuesto, ¿no? Pero es que tampoco fue un fenómeno propiamente meteorológico, porque una estrella que va primero de este a oeste, o sea, del oriente al oriente todavía, pero más occidental, por así decirlo, más al occidente, y luego va de norte a sur. Pues, ¿qué tipo de estrella es eso, no? Es imposible totalmente. En ese sentido, pues es que decimos, no se trata de un fenómeno atmosférico, se trata de otro símbolo. Por eso cuando ponemos la estrella hasta arriba, porque decimos, es que aquí está la estrella que se paró justo arriba de donde estaba el niño, pues es perfecto, pero tendríamos también que poner ahí nuestras fotos, es decir, ponerme a mí porque yo he llevado a los míos al Señor, y si no me pongo es porque tengo una deuda todavía con los míos, ¿no? Y poner a todos aquellos que a lo mejor nos han llevado al encuentro del Señor, que han sido esas estrellas en los caminos que nos han conducido, porque es un símbolo, no es un fenómeno atmosférico o meteorológico, ¿no? En este caso, pues obviamente que hay gente que, lo voy a decir aquí porque yo creo que a todos nos ha pasado, que nos condujo al encuentro del Señor y como la estrella, desapareció, ¿verdad? Hay gente que sabemos que no, pues me invito al retiro, me invito acá, me invito al otro, y ya no están, ¿verdad?
Entonces, los magos también son otro símbolo de la fe que es para los de fuera, para nosotros mismos. Entonces, si fuera una representación, pues ni magos, ni burrito, ni asno, el gallo que luego ponen ahí encima, porque lo ponemos, pero pues bueno, no sé. Sí, Sí, estamos así como que bien raros, pero pues bueno, así somos, ¿no? Y hay otros que en la representación quedan mucho más, por supuesto, que están José y María, que junto con el niño son los primeros a los que llamamos el misterio, pero después se anexan justamente los que estamos comentando y los pastores, ¿verdad? Ellos sí como que si estuviéramos representando aquellos lugares y aquel momento, pues sí estaríamos como que un poquito más adecuados, pero aún así también de ellos tenemos que entender muchísimo. Sobre todo las vocaciones, en primer lugar, de María y de José, que curiosamente espero que se entienda lo que voy a decir, porque nosotros, insisto, leemos y hacemos un condensado, ¿sí? En realidad, el primero del que sabemos, escuchen cómo lo voy a decir y después explicamos, el primero del que sabemos que el ángel habló fue a José. Uno dirá, no, espérame, porque el ángel le anunció a María, María quedó encinta y luego José se dio cuenta que estaba encinta y ya entonces el ángel le dijo a José, no. ¿Por qué? Porque lo que dice el ángel a María está en el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas se escribió después del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y Mateo es el que nos cuenta justamente la anunciación a José. Entonces es muy impresionante porque tú y yo, cuando escuchamos que el ángel le dice a José, nosotros ya sabíamos lo que le había dicho a María. Pero cuando el ángel le dice eso a José, históricamente dicho, o sea, catequéticamente dicho, en el Evangelio, cuando Mateo escribe su Evangelio, nadie sabía que le había dicho a María. Cronológicamente, mejor dicho, cronológicamente, escribe Mateo, no temas, José, tomar a tu esposa, tomar a María por tu esposa, porque tal y tal, ¿no? Pero nadie sabía nada más. Lucas viene después y Lucas desarrolla esa idea que Mateo dejó nada más ahí mencionada. No temas porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces viene después Lucas porque la gente se empezaba a preguntar, bueno, pero ¿cómo fue esto? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Y entonces Lucas dice, bueno, pues vamos a compartir esta verdad de fe en la cual tenemos esta línea y lo propone y ahí está. Pero en ese sentido, repito, vean cómo voy a permitirme decir esto, yo sé, y más en un 11 de diciembre, pero lo digo en esta línea, obviamente, no lo digo ni porque lo crea o porque no, ni porque invita a no, claro, no, pero vemos que cronológicamente hablando, la fe de José antecede a la fe de María. La obediencia de José antecede a la obediencia de María. El seguimiento, el discipulado, la entrega, el amor, la aceptación antecede en José a María. ¿Sí? Por cómo fueron escritos los evangelios, repito. Ya hoy que juntamos toda la historia y que a veces no cuadra, pero pues le quitamos un poquito y metemos la otra y hacemos ahí una cuestión bien simpática, pues obviamente que ya lo tenemos visto de otra manera, ¿no? Entonces José y María son el símbolo, pues, de todas esas virtudes y valores, ¿verdad? Que son dignos de los seguidores y de los creyentes. Esos son los que hay que aceptar, ¿no? Yo no quiero decir, esta frase a mí realmente no me gusta, la comento para decirles que no va por ahí, ¿no? Al menos en ese sentido, si lo digo como una opinión, no va por ahí, de decir que mientras menos entendamos, como que más se prueba la fe. Yo creo que no. O sea, porque hay gente que dice es que tiene mucha fe porque aún sin entender nada, aceptó la voluntad de Dios. Como si la ignorancia fuera lo más grandioso que Dios quisiera. Te quiero ignorante, mientras más ignorante y más me obedeces es porque obedeces libre. No. Y es que somos mexicanos, somos dramáticos, ¿no? Nos encanta decir que Dios llamó, yo he escuchado gente que dice que Dios llamó a lo peor que existe para acá, dicen, y el ejemplo soy yo. Bueno, a ver, te creo que el ejemplo seas tú. Pero yo no creo que, porque gente que dice es que Dios elige a los más, ignorantes, a los de más tardo entendimiento, para que se manifieste a través de ellos su gloria.
Nunca han escuchado de Santo Tomás. O sea, ese era muy ignorante. De San No. Agustín, de Benedicto XVI. O sea, nunca han escuchado a todos ellos como para decir, ¿realmente puedes tú afirmar que Dios llamó a los más bajos de todo? Hombre, pues es que te falta conocer a muchos santos, ¿verdad? Como tal. Que algunos tenían unas cualidades increíbles, por supuesto. Por ejemplo, San Bonifacio tenía un valor, pero un valor tremendo. ¿Por qué? Porque cuando estaba evangelizando a los pueblos germanos, que ellos adoraban al dios Odín, ya lo deben saber, y lo adoraban mediante un árbol, San Bonifacio vino y que les corte el árbol. Y en lugar de ese árbol puso otro arbolito. Ese árbol era de los que son por temporadas, que tienen su follaje que va cambiando, ¿no? Y plantó un pino abeto, si no me equivoco, que es de follaje perenne, y dijo, pues así es el amor de Dios. Y de ahí viene el árbol de Navidad, ¿sí? De esos pueblos germanos que utilizaron que San Bonifacio utilizó esto, y dice, ese hombre es valiente a más no poder, ¿verdad? Se atrevió a eso y dice uno, ¿y luego yo? Pues efectivamente, entonces hay que ver los valores no para admirarlos en el otro, sino para saber que también yo puedo, porque esa es la obra de la encarnación la más visible. Hay otras obras que hace la encarnación que no, algunas nunca sabremos, por supuesto, ¿no? Al menos en esta vida. Pero la primera obra visible de la encarnación es que vale la pena ser hombre. Vale la pena, porque luego, así como que queremos ser mucho más que seres humanos, dice el Señor, no, es que vale la pena ser hombre, vale la pena que voy a decir esta expresión, ¿no? Metafórica, por supuesto, que te encarnes, que te humanices, porque si te humanizas, puedes alcanzar la santidad, por supuesto, ¿no? Cuando uno ve a José y María, repito, uno siempre ve como que la ternura y todo eso, ¿no? Pero veamos la problemática tan grande que les causaba aceptar al Señor en sus vidas. Y no nada más por esto de que la iban a apedrear a María o de que a José iban a hablar mal de él, ¿no? Sino aceptar a un niño en sus vidas. Hoy, con mis pequeñuelos, a los que tanto amo y que me están, en el recuerdo estaba viendo con mi esposa, que vaya, una cosa tremendamente hermosa, pero hoy puedo decir que mi vida, desde que nacieron mis hijos, cambió, pero vaya, totalmente, ¿no? Absolutamente, o sea, nada ha sido igual y no puede seguir igual. Por eso cuando yo escucho, ¿no? En esta Navidad deja que Jesús nazca en tu corazón. Para empezar, digo, ya tenemos que buscar otro eslogan, ¿verdad? otra frase, porque ya la dijimos mucho. Pero es que esa frase habría que o explicarla y decir, deja que nazca, pero cuidado, porque si dejas que nazca, tu vida va a cambiar. Tiene que cambiar, forzosamente. No puedes entrar a la Navidad y salir de Navidad igual. Porque un hijo te cambia la vida. O sea, no veamos al San José que hace la voluntad, que es un hombre justo y que hace la voluntad de Dios, a esta María que sin saber cómo, pero el Espíritu Santo llegará sobre ella y demás. No. Veamos a dos pequeños, porque todavía hay gente que el día de hoy dice que San José era viejito. Eso no era así. Veamos a dos pequeños, ella de unos 14 años, él de no más de 20, porque era lo que se estilaba obviamente en edades, recibiendo un hijo. O sea, de verdad que les cambió totalmente la vida. Y es que ese es el mensaje del Adviento, de la Navidad, de la Cuaresma, de la Pascua, del tiempo ordinario, y es el mensaje de toda la revelación. Yo suelo decirles, profetas más, profetas menos, pero un mensaje que se repetía siempre era, conviértanse. Llega Juan Bautista, que condensa el profetismo y que es la bisagra para el Nuevo Testamento, el profetismo del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es su mensaje en el primero de sus predicaciones? Conviértanse. Llega Jesús, primera predicación, ¿qué dice? Conviértanse. Llega Pedro, primera predicación, se avienta una de aquellas que de verdad hizo que el corazón de muchos se moviera y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse. Pues es que es eso. O sea, ahí resumimos, todo esto es para que nos convirtamos, no para ver si este año compramos un árbol más grande que el anterior, no para ver si ahora ya completé mi colección porque se le había caído la cabeza a Baltasar y no la encontrábamos, entonces hay que comprar otros, pero no encontré unos, entonces ya el niño ni se diga, ¿no? Que a veces la pobre María está así y el niño está así. Dices, eso no es representación, pero para nada, por supuesto, ¿no? Entonces vemos que hay muchas cosas que si nosotros entendemos a dónde nos dirigen, pues es una evangelización que nos invita a una conversión.
conversión hasta la Navidad. Hasta la Navidad nos está invitando permanentemente a convertirnos. En este caso, recibiendo a este hijo que nos ha de cambiar la vida, al cual le habremos sí de cambiar pañales como tal, y le tendremos que enseñar a este hijo de humanidad. Pues es que dice uno, oye, pero ¿cómo le voy a enseñar de humanidad? Mejor no lo recibo. No, mejor convierte. Porque a veces la solución más fácil no siempre es la mejor, la correcta, ¿no? Entonces, hay gente que claudica justamente por eso, porque no, pero es que yo tengo un montón de errores y no sé qué tanto. Pues nadie dijo que no. No te dije, oye, te elegí porque eres el más perfecto, ¿no? No, te elegí con todos tus errores, y obviamente, tus talentos, como decíamos hace ratito, pero te elegí a ti para que en ti el Señor también anidara y su reino se hiciera vida, ¿no? No nada más así como que, ay, mira qué lindo, y vamos a pasear, y ahora ya eres mi compadre, ya eres mi comadre, porque ya paseaste a mi niño, Dios, y no sé qué tanto, no está mal, o sea, nada de eso está mal. De hecho, ni Santa Claus está mal, para empezar. Porque hay gente es que miren, no hay que ceder, hay que recuperar. Santa Claus es nuestro. Recuerden eso. Santa Claus es nuestro. Entonces, hay gente, y lo digo en primer lugar por mí, por mi familia, en el sentido que decíamos, pues que a nuestros hijos hay que enseñarle a lo mejor que los reyes, ¿no? Y no Santa, porque Santa es, no, Santa Claus es nuestro. No te gusta el Santa de la Coca, lo dijimos, ¿verdad? No lo vamos a decir, pero lo dijimos. No te gusta, pues vuelve a los orígenes. San Nicolás de Bari es el Santa Claus, ¿no? Como tal, por así decirlo. Entonces, no pierdas, o sea, no cedas, porque eso es nuestro. No cedas, así como hicimos en la Navidad, que ya sabemos que desde hace como 3 meses es Navidad en los centros comerciales, pues es nuestra Navidad, o sea, es nuestra Navidad, ¿no? Decíamos al principio, ¿es mejor Navidad o Natividad? Es mejor Jesús, ¿sí? Tal cual. Navidad o Natividad es una forma de decir lo mismo, es exactamente lo mismo, nacimiento. En ese sentido, hay que recuperar Navidad, hay que recuperar a Santa Claus, hay que recuperar las estrellas, hay que recuperar los regalos también, porque hay gente que dice, no, pues ¿cómo? Somos dramáticos. Dice, ¿cómo vamos a darnos regalos y el regalo es para Jesús y no sé qué tanto? Oh, y ok, somos dramáticos, nos encanta, pero bueno, a ver, ¿qué le vas a regalar a Jesús? Y ya no sabe ni qué decir. El chiste es hacer bronca de todo y la verdad es que lo mejor es, insisto, recuperar y volver al principio, volver a decir, es una catequesis, no estamos representando nada, no queremos eso, queremos conocer nuestra fe, queremos vivir nuestra fe y a final de cuentas queremos convertirnos también para que sea una Navidad de verdad, ¿no? Que esa encarnación obviamente nos ayude también a nosotros a encarnarnos para los demás. Claro. Pues bueno. Pues muchas gracias, profe, por la explicación y es interesante esta cuestión de que decía usted y creo que puedo resumirla así, no sé si me aclarará si está bien o no, pero la cosa es no romper, no anular las cosas porque no las entendemos. Creo que lo importante es entenderlas para saber qué significan y así rescatarlas. Hace unos días estaba yo en redes sociales, me apareció por ahí un reel en Facebook de una familia que quita el árbol, así lo quita, lo anula y pone una cruz. Y la adornan como si fuera el árbol y la ponen en el centro de la sala. Pero o sea, tajantemente cortar no siempre es lo mejor, ¿no? Y yo creo que no, estamos llamados a ser puentes, ¿no? De unir y sobre todo entender este tipo de cosas. Y bueno, teniendo en cuenta esto y ya que tenemos un poquito de tiempo para finalizar, por ejemplo, hay una cuestión que usted mencionó y yo creo que en algunas ocasiones, en varias ocasiones, que tiene que ver con la cuestión bíblica. Y mucha gente seguramente tiene mucho esa duda y lo digo porque personalmente yo cuando comencé a escuchar de estas cosas con usted en sus clases, me surgió la duda y creo que es de las primeras dudas que surgen cuando escucha uno esto, que cuando lo escucha uno dice, esto es nuevo para mí, ¿cuándo? Jamás lo había escuchado. Por ejemplo, por qué entender, estudiar desde Mateo, o solo desde Lucas, o solo desde Juan? ¿Por qué no revolver, por ejemplo? Mucha gente preguntará eso. ¿Y por qué se hace? ¿Qué sentido tiene tomar el texto solo en su contexto y no revolver? Sí, bueno, al día de hoy en la cuestión bíblica,
se habla mucho de la intención del autor. Para poder entender el mensaje, lo que el autor quiere decir, su intención, pues entender tanto su contexto como su propia teología. Yo creo que ahí es donde resumimos, ¿no? Conocer la teología del autor. Y a veces son teologías muy diferentes, lo cual no significa que tenga una contradicción de mensaje la Biblia. Pero, por ejemplo, por poner un caso muy sencillo, pues está San Pablo y Santiago, que mientras uno dice que solamente con la fe basta, el otro dice que la fe sin obra es una fe muerta. Entonces dice, se están agarrando ahí uno contra otro, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que San Pablo conoció la carta de Santiago y le respondió, Santiago conoció la de San Pablo, y hay gente que dice que ni se conocieron, ¿no? Pues son teologías distintas. Sencillo como eso, ¿no? Y decir, como son teologías distintas, entonces sus referentes no siempre van a ser los mismos. La palabra puede ser la misma, pero voy a pensar en esto. Imaginemos que aquí hay otra persona que está también casada como yo que estoy casado, y entonces yo digo, mi esposa cocina este platillo. Yo creo que todos entendemos la frase. Pero si el de aquí junto dice la misma frase, no se refiere, por ejemplo, a la misma esposa. Para empezar, se refiere a la suya, no a la mía. Y a lo mejor no se refiere al platillo como yo lo entiendo, porque ya ven que las quesadillas pueden llevar queso o no, y quién sabe, ¿verdad? A lo mejor yo digo, mi esposa cocina quesadillas muy bien, y él puede decir la misma frase, pero el referente es totalmente distinto. Por eso es necesario que conozcamos la diferencia de autor. ¿Quién dijo esto? No, pues San Mateo. Con razón, porque Mateo tiene esta y esta y esta características teológicas. ¿Quién dijo lo otro? No, pues San Lucas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene también esas diferencias, ¿no? Entonces, siempre es muy interesante porque si no nos quedamos justamente en la superficie de la frase en sí misma y no del significado, ¿no? Cerrando justamente. Voy a cerrar yo más bien con una idea que justamente me quedé antes del corte con lo que estaba diciendo David, y es únicamente esto, que otra cosa que siempre dice la gente es, ¿y esto por qué no me lo dicen en la misa? Esa frase es socorridísima por la gente que va descubriendo alguna cosa. ¿Sí? ¿Por qué el padre en la misa no me dice esto? Porque justamente ahí está la diferencia entre una catequesis y una celebración. La Eucaristía, que de por sí, por cierto, es evangelizadora por la fuerza que tiene, por todo lo que se vive, sí es evangelizadora, pero no es en ese sentido catequética. No se puede utilizar el espacio celebrativo para dar una catequesis. Entonces, si alguien quiere formarse, como decíamos, por eso a lo de no es nada más ir a misa. Eso es parte de, pero para formarse es ir a lugares de formación, y sobre todo formación, se oye cacofónico, pero no lo es, pero sí está bien, formación formal, ¿verdad? No así como de segundas, terceras, sino una formación realmente formal. Por eso es bueno entonces que sepamos la decisión, porque lo que uno dice no necesariamente es lo que el otro está pensando. Cada frase, cada palabra puede tener alguna cuestión semejante, pero también tiene muchas cuestiones que divergen y que son buenas en apoyo de su mensaje. Bueno, un ejemplo rapidísimo, ¿no? Y ya con ese concluyo yo mi presentación. Hablando de Mateo y Lucas, que son los que el día de hoy salieron porque son los únicos dos que narran lo del nacimiento y la infancia de Jesús, ellos dos también hablan de las bienaventuranzas. Y Mateo dice, bienaventurados, primero digo de Lucas, ¿no? Dice Lucas, bienaventurados los pobres, porque es el rey, ¿no? Bienaventurados los pobres. Y resulta que Lucas habla mucho de la pobreza, y resulta que uno se investiga y al parecer las comunidades a las que se dirigía Lucas eran pobres. Pero viene Mateo, que también escribe las bienaventuranzas, y la comunidad de Mateo es rica. Entonces, si Mateo dice, bienaventurados los pobres, pues, ¿dónde quedan su comunidad, no? Porque sabemos que ni el pobre es bueno por ser pobre, ni el rico es malo por ser rico, ¿sí? Somos buenos o malos por lo que vamos decidiendo y por lo que vamos optando, ¿verdad? Entonces, Mateo hace un pequeño cambio, sencillísimo, que le sirve para dar el mismo mensaje, para dar otra explicación, y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Asunto resuelto para que no haya problemática, pero eso lo sé porque tengo la decisión de teologías. Pero si no supiera, lo más fácil es que siempre digo que es lo mismo, ¿verdad? Y no es lo mismo. Para nada es lo mismo, ¿no? Bueno, para nada sí, un poquito. Muy bien. Pues, licenciado, realmente agradecemos este espacio, sobre todo que es de enriquecimiento no tan solo intelectual, sino también espiritual, ¿no? Sin duda es esta parte de la fe y la razón
tienen que ir juntas, ¿no? No están distanciadas, pues en ello nos damos cuenta, ¿no? Cómo es que de lo que podemos razonar también se puede vivir en la espiritualidad, se puede servir justamente para acercarnos a este reino de los cielos, ¿no? Que se ve en Jesucristo nuestro Señor. Y pues ojalá que podamos nosotros vivir estos misterios que se nos han dado, que se nos han regalado de manera así ciertamente como concreta. Estamos totalmente y yo creo que bastante comprometidos a investigar más acerca de este tema, ¿no? Porque ciertamente se han dado como conceptos, ideas concretas, reales, pero pues eso también nos lleva a un compromiso, ¿no? Ese compromiso de adentrarnos más, ¿no? Adentrarnos más, porque ya nos decía el licenciado, pues hay muchas otras cosas que allí están, ¿no? Pero que pues no nos alcanzaría este tiempo para poder abarcar todo ello, ¿no? No nos alcanzó. De hecho, sí, no nos alcanzó del todo, pero pues bueno, tenemos este inicio, realmente inicio sobre lo que nosotros estamos invitados a vivir en este tiempo. Sin duda, un gran misterio y un gran regalo que el Señor nos da y que sobre todo nos lleve a poder encontrarnos con esta única verdad que es Dios. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado y sobre todo por compartirnos esta parte tan esencial y que sin duda, pues bueno, incluso lo digo en mi persona, cositas que ni yo todavía conocía, ¿no? Y que me ayudan mucho realmente sirven mucho en mi vida, ¿no? Le agradecemos muchísimo. Sepan también, creo que no lo enfaticé, pero también el licenciado pues da clases aquí en el seminario. Realmente es alguien que siempre comparte, alguien que vive, ¿no? Vive en lo que es el medio de la fe, no tan solo aquí, sino también ya lo decía, retiros, da catequesis, en fin. Creo que no deberíamos de desaprovechar esto que hoy se nos ha dado. Se queda grabado para que podamos, si algo no nos dio tiempo de anotar, sin problema podemos recurrir al video. No me queda nada más que decir que yo soy Redes, tú eres Redes, nosotros somos Redes Anclados en Cristo. Buena noche. Gracias. Estás en sintonía con Redes Anclados en Cristo. Un programa para reflexionar, aprender y crecer en tu fe. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok, X, Spotify y YouTube.